¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, gracias. Ya. A ver, hoy día es la semana 9, nos toca ver hemorragias. Es un tema algo corto, pero hay ciertas cosas que se tienen que aprender y les voy a estar indicando más o menos en qué partes que se tienen que aprender o sea, que sí o sí se tienen que aprender de memoria. Entonces, hemorragias. A ver. Es importante que se aprendan que una hemorragia va a ser la salida de la sangre. ¿Por qué? Porque va a haber una rotura de algún vaso, ya sea una vena, ya sea una arteria, ya sea un capilar. Entonces, va a ser la salida de sangre por la rotura de un vaso. Y si es un vaso sanguíneo, obviamente, esta sangre ¿de dónde va a salir? Del sistema circulatorio. Del sistema circulatorio. Por si lo pregunto. Esta hemorragia se puede dar de forma espontánea, ya sea por, no sé, por ejemplo, una úlcera o por un traumatismo, un corte, un golpe, una contusión. Entonces, hay dos formas que se puede dar esto, por un traumatismo o de forma espontánea. Ahora, mientras mayor pérdida de volumen sanguíneo haya, o sea, mientras, por ejemplo, no es igual que una persona pierda, se haya hecho un corte súper chiquito en el dedo y ni siquiera pierda, no sé, 1 mililitro, o sea, muy poquito, a que una persona pierda pues 2 litros, ¿no? Obviamente, mientras haya mayor pérdida de volumen, va a haber mayor riesgo de shock hipovolímico, que eso ya lo vamos a ver al final, específicamente qué va a ser el shock hipovolímico. Y por último, es importante también que se aprendan que una persona normal tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Pero si ustedes quieren ser más exactos y de repente les preguntan en el examen, paciente de 50 kilos, ¿cuántos litros o, bueno, mililitros de sangre tiene, ¿no? Entonces ustedes van a multiplicar los kilos que le den por 60 y 80 y ese va a ser el rango aproximado de sangre que va a tener el paciente. Bien, entonces esta ecuación, acuérdense, quizás les pregunten también, aunque no he visto, pero por si acaso. Ahora, hay unos trastornos por los que se van a dar las hemorragias. Puede ser por trastornos de las plaquetas, que estas van a provocar lesiones cutáneas. Van a ocasionar lesiones cutáneas como hemorragias en ciertas superficies mucosas, como por ejemplo las encías. Y una de las causas va a ser el defecto de la producción de plaquetas. Ya sabemos que las plaquetas sirven para la coagulación, entonces si no hay una suficiente producción de plaquetas, no va a haber una correcta coagulación. ¿Y cuál es la causa de estos defectos en la producción de plaquetas? Es porque va a haber algo así como una lesión a nivel de la médula ósea. Entonces, la causa de este defecto en la producción de plaquetas probablemente sea una lesión en la médula ósea. También puede haber trastorno de plaquetas o trastorno de plaquetas por radiación, por fármacos. Ya había mencionado la lesión en la médula. ¿Y cuáles son los fármacos que pueden hacer que no haya una buena coagulación por falta de plaquetas? Son la quinina y las tiazidas. Esto no les van a preguntar, pero se los pongo igual. Entonces, estos fármacos van a tener como efecto secundario que no haya pues una suficiente cantidad de plaquetas, que no se produzca suficiente cantidad de plaquetas que ayuden a la coagulación de la sangre. Otro trastorno es el trastorno
por defectos en la pared vascular, o sea, tiene que ver con la pared del vaso sanguíneo. ¿Cuál es la causa? La vejez. A veces cuando nos volvemos mayores, nuestros vasos ya no vuelven a ser los mismos. Les había comentado eso cuando hablamos de la presión sanguínea, que nuestros vasos ya no van a ser los mismos, ya no van a tener la misma elasticidad, por ejemplo. Entonces, y también va a haber un defecto en la pared del vaso. Entonces, esa es una causa, ¿no? La vejez. Otro pueden ser los fármacos, pero en este caso fármacos como los corticoides, También por una deficiencia de vitamina C y por el síndrome hemolítico urémico. ¿Qué es el síndrome hemolítico urémico? No les van a preguntar, pero el síndrome hemolítico urémico es cuando los vasos sanguíneos de los riñones se dañan. Daño de los vasos sanguíneos, pero de los riñones. Ahora, también va a haber trastornos de coagulación. Estos trastornos de coagulación, bueno, son más como enfermedades que se dan por una mutación de genes o factores. Tenemos la hemofilia A, que es una mutación en el factor 8, la hemofilia B, que es un ratito. Ya. La hemofilia B, que es una mutación en el factor 9, y la hemofilia B, a diferencia de la hemofilia A, es que esta se va a dar por endogamia. Ya saben que la endogamia es la reproducción entre una misma familia, ¿no? O sea, tienen hijos, por ejemplo, entre hermanos, entonces es probable que ese hijo o hija tenga hemofilia B. Y también tenemos a esta enfermedad que se da por la mutación del factor 8 también, igual que la hemofilia A. Entonces aquí probablemente les pregunten los factores. La hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9, enfermedad de von Willebrand, factor 8. Entonces esto sí es importante que se lo aprendan. Los factores. Ahora, los trastornos adquiridos, tenemos por ejemplo la deficiencia de vitamina K. ¿Para qué nos sirve la vitamina K? La vitamina K es una vitamina que va a usar nuestro hígado para producir proteínas que van a ayudar a que podamos coagular si es que nos hacemos una herida. Entonces, si hay esta deficiencia de vitamina K, nuestro hígado no va a poder producir las proteínas que necesitamos. Entonces, ahí es que va a haber un trastorno en la coagulación. Ahora, a los bebés se les inyecta esta vitamina K para que no tengan problemas coagulantes, pero solo cuando nacen, ya después ya no. También para hepatopatías, que son patologías en el hígado, deficiencia de fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno? Creo que les hablé en heridas. El fibrinógeno va a ser una proteína, que va a formar, que forma Hola. la fibrina. Que va a formar la fibrina. Y la fibrina es lo que va a hacer que se forme lo que llamamos costra, que sirve para que la herida deje de sangrar. Entonces, para eso sirve el fibrinógeno. Entonces, si no hay fibrinógeno, no se forma la fibrina, no hay esa costra que va a ayudar a que ya deje de sangrar la herida. Y otra es por una transfusión masiva. Una transfusión masiva, por ejemplo, a un paciente normalmente se le coloca lo que le falta, o sea que si le falta glóbulos rojos, se le aplica glóbulos rojos, si le falta glóbulos blancos, se le aplica glóbulos blancos, y así, o sea, lo que le falta. Pero si le colocamos el paquete de sangre completo, lo que va a pasar es que va a tener una transfusión masiva y va a tener
efectos secundarios. Uno de estos efectos secundarios es que no va a poder coagular bien. Entonces, la transfusión se debe hacer de acuerdo a lo que el paciente necesite o requiera. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Para continuar. Sí, señorita. ¿Sí, chicos? Sí, sí, todo claro, señorita. Ya, gracias. Ahora vamos a ver la clasificación de las hemorragias. Vamos a tener primero según su naturaleza. Según su naturaleza pueden ser externas o internas. Externas, cuando va a haber una ruptura del vaso, ya sabemos, ¿no? Hemorragia, ruptura de algún vaso, pero que la sangre va a salir directamente al exterior, va a tener comunicación con el exterior. Estas van a ser causadas por traumatismos directos. ¿Y a qué nos referimos con traumatismos directos? Nos referimos a, por ejemplo, cortes, fracturas abiertas, eh, heridas con arma de fuego o arma blanca. Todo lo que se les ocurra que pueda hacer que sangre con tu piel, por así decirlo, como vemos en la imagen, esa es una herida externa. Pero, ¿qué es una herida interna? Una herida interna es provocado por una contusión. Es provocado por algún golpe. No, por ejemplo, no estamos caminando, te golpeas en la mesa y luego te sale un hematoma. Ha sido una hemorragia interna. No ha salido sangre, sino que ésta se ha coagulado y ha formado un hematoma. Entonces, una característica de esta hemorragia interna es que la sangre se va a retener, va a ser retenida en el interior de nuestro cuerpo y por eso se va a ver solo un hematoma. No vamos a ver sangre como tal. Puede ser de dos tipos, cavitaria o intersticial. Cavitaria cuando esta sangre llega a una cavidad. Cuando esta sangre llega a una cavidad, ¿cómo qué cavidad? Puede ser, por ejemplo, el estómago, puede ser el recto, puede ser la vejiga. Y a su vez, esta hemorragia interna cavitaria se va a dividir en exteriorizada y no exteriorizada. ¿A qué nos referimos con exteriorizada? Justamente a lo que les había comentado de estómago, recto, vejiga, porque después vamos a ver, pero se va a poder, o sea, la sangre va a poder salir por uno de estos orificios. O sea, por ejemplo, va a poder salir por la boca, por ejemplo. Entonces, esa va a ser exteriorizada. ¿Y cuándo va a ser intersticial? Cuando la sangre va a llegar a un sitio donde no hay cavidades y de esta forma no va a poder salir. El estómago, por ejemplo, está conectado con la boca, entonces el paciente va a poder vomitar esa sangre. Pero si no hay una cavidad por donde salga la sangre, por ejemplo, en el cráneo, entonces esta necesariamente va a tener que ser operada. Entonces, la que menos nos indica que hay yo considero que es la más grave, es la intersticial, porque tú no sabes lo que está pasando hasta que el paciente pues se desmaya o pierde la conciencia y tienes que llevarlo a urgencias. En cambio, la cavitaria de una u otra forma se te avisa, ¿no? Te avisa que tienes que llevarlo rápido porque ya está, por ejemplo, tosiendo sangre, que es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, señorita, todo claro.
Ya. Ahora, según su procedencia, vamos a encontrar de 3 tipos. Esta va a ser la capilar, o sea, de origen capilar, de origen arterial y de origen venoso. De origen capilar van a ser pequeños. Ya sabemos que los capilares son los vasos más pequeñitos. Entonces, por lo tanto, si se rompe un capilar, no va a ser tan comprometedor. Va simplemente a comprometer a vasos pequeños, va a ser fácil de controlar. Van a salir, como vemos en la imagen, no pequeños puntos sangrantes, no sangra mucho y sale sin fuerza, porque por ahí tampoco pasa tanta sangre. Entonces, va a salir sin fuerza, va a salir poca sangre. Entonces, aquí sale poca sangre. Esta hemorragia, hemorragia suena muy fuerte, creo yo. Entonces, este sangrado va a salir en napa o en capa, que va a ser continuo, sí, pero va a ser muy poquito. Entonces, por eso se le dice napa capa. Ahora, vamos a seguir con la venosa, que es la siguiente, digamos, que sangra un poquito más que la capilar. Aquí la sangre va a ser oscura. La diferencia, esto sí apréndanselo, la diferencia entre venosa y arterial es que en la venosa la sangre es oscura. En cambio, en la arterial la sangre es rojo brillante. Entonces, esto sí o sí se les van a preguntar. Entonces, eso sí. Y en la venosa la sangre va a salir continuamente. Y también va a salir en napa capa, así como en el capilar, es decir, que va a ser continuo. En cambio, en la arterial, la salida va a ser a chorros y va a ser, ya sabemos que la arteria es el pulso, o sea, cómo bombea el corazón. Entonces, así también va a salir en la hemorragia o sangrado arterial. Es decir, que va a tener ritmo según la presión, el pulso. Y si la hemorragia se ha dado en una arteria importante, el paciente es muy probable que muera en menos de 1 minuto, porque aquí sí la sangre sale a chorro, sale mucho, mucho. Entonces, el paciente va a sufrir un shock hipovolémico y grave y puede morir. Ya habíamos hablado en politraumatizado que, por ejemplo, la hemorragia de la aorta es una de las más peligrosas y ya no hay nada más que hacer. Es por eso que se ubicaba en la primera etapa, ¿no?, de muerte. Entonces ahí ya no podemos hacer mucho. ¿Hasta ahí claro, chicos, para continuar? Sí, está claro, señorita. Ya. Ahora, según su gravedad, va a ser leve, moderada, grave y muy grave. Aquí tienen que aprenderse el volumen perdido y el estado de conciencia. Lo demás no creo que les pregunten, pero por si acaso, mejor todo. Pero lo más probable es que le pregunten es el volumen sanguíneo y el estado de conciencia. En el leve, ya habíamos visto también en politraumatizado, que va a perder menos de 750, en moderado de 750 a 1,5 litros, en grave de 1,5 litros a 2 litros y en muy grave más de 2 litros. En el estado de conciencia, que ya en el próximo tema vamos a ver exactamente a qué se refiere con ansioso, intranquilo, confuso y obnubilado. La frecuencia respiratoria, mientras más el paciente pierda sangre, su frecuencia respiratoria y cardíaca va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo que quiere es tratar de, como tiene menos sangre, tratar de todo ese poco de sangre que tiene, llevarlo hacia todo tu cuerpo. Entonces trata de hacerlo mucho más rápido. Es como un estado de sobrevivencia. Pero ¿qué Disculpe. pasa? Que en cierto punto ya no va a poder. Y ahí es donde entra en shock hipovolémico, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, acuérdense Disculpe. que mientras no haya el shock hipovolémico, la frecuencia respiratoria y la cardíaca van a empezar a aumentar, hasta que ya tu cuerpo no pueda más. Lo que hay que
es importante aprender es que a diferenciar que es un hematoma, una equimosis y una... Ay, me equivoqué en escribirlo, pero petequia. Básicamente, un hematoma es una colección de sangre, o sea, la sangre se ha acumulado y puede ser provocado por una equimosis. ¿Y qué es una equimosis? Una equimosis son manchitas en el tejido subcutáneo, o sea, son superficiales, y esto se da por un sangrado capilar intermedio. O sea, sangrado unos capilares, eso ha hecho que se generen pues manchas en el tejido. ¿Por qué? Porque la sangre no puede salir, entonces se generan estas manchitas, y estas manchitas, cuando se empiezan a unir, es que forman el hematoma. Y las petequias van a ser lesiones púrpuras, son superficiales y también se pueden dar en los órganos. No he puesto una imagen, pero básicamente es como ver un brazo, por ejemplo aquí, y se van a empezar a formar manchitas así, púrpuras. Esas son las petequias. Entonces hay que saber, eso sí se tienen que aprender a diferenciar. Hematoma puede ser provocado por equimosis y la equimosis son manchitas en el tejido subcutáneo y las petequias en la epidermis. Ninguno, o sea, el hematoma no es igual que la equimosis y tampoco que las petequias. Los tres son distintos. De la equimosis también podemos decir que tiene una textura plana, o sea que si tú lo palpas, no vas a ver que hay una hinchazón, un edema, se va a ver normal. Pero en el hematoma sí, en el hematoma se va a notar que hay una textura elevada, como si hubiese una hinchazón. No es tan notorio, pero sí se nota como una pequeña hinchazón. Ahora, como ya les había dicho me parece la semana pasada, nosotros solo vamos a poder manejar a las hemorragias externas, porque las internas sí o sí tienen que ir a un hospital. Entonces, para el manejo de las hemorragias externas, lo primero que debemos hacer es hacer presión directa en la herida. Hacemos presión directa en la herida, colocamos un apósito o una compresa y vamos a ejercer presión continua, es decir, que no se lo va a retirar. Si se empapa, por ejemplo, ¿no? Colocamos el apósito y se llena de sangre, nunca lo debemos quitar. Ponemos otro encima, hasta que llegue la ayuda, la ambulancia, y podamos llevarlo al hospital si es que es muy fuerte. Entonces, nunca retirar si es que ya empezamos a hacer presión directa. Ahora, también podemos hacer elevación de un miembro, por ejemplo, del brazo o de la pierna, si es que está teniendo una hemorragia ahí, pero siempre y cuando no haya fractura. Si es que el brazo o la pierna están fracturados y lo levantas, obviamente vas a empeorar la situación. Entonces, solo si te aseguras que no hay fractura, elevas el miembro. ¿Esto para qué? Como va a estar encima del nivel del corazón, no va a llegar tanta sangre. Entonces ya no va a salir tanta sangre. Y eso va a hacer que el paciente tenga menos riesgo de llegar a un shock hipovolémico. ¿Qué también se debe hacer? Una presión sobre la arteria principal. La arteria principal que esté más cerca a donde está sangrando. Ahí vamos a hacer presión con nuestros dedos. Por ejemplo, ¿no? Si está sangrando en el cuello, entonces nosotros vamos a presionar la arteria carótida. Si está sangrando la pierna por debajo de la rodilla, la poplitea, ¿no? La poplitea, porque esa es la que está detrás de la rodilla. Entonces, así. Que estos arterias ya las estudiamos en primeros auxilios. Bueno, en signos vitales, perdón.
en signos vitales. Entonces, vamos a presionar la arteria que esté más cerca a el sitio donde se está dando la hemorragia. Y por último, el torniquete. El torniquete siempre, acuérdense, se hace como última opción. Si es que ya hiciste presión directa, elevaste el miembro, hiciste la presión sobre la arteria principal y sigue sin funcionar, el paciente sigue sangrando, está perdiendo cada vez más su estado de conciencia, su Glasgow está bajando, entonces ya tienes que aplicar un torniquete. Solo si es que todo esto ya no funcionó, si es que no funcionó en el primero, en el segundo, en el tercero. Solo ahí el torniquete. Y esta es la forma de aplicar un torniquete. Solo se hace en amputación traumática. Si te dicen en la pregunta, ¿qué vas a aplicar si hay amputación traumática? Torniquete. ¿Qué material se va a usar? Un objeto blando. Y también, por ejemplo, acá han usado un palo, ¿no? Para sujetarlo. Se coloca por encima de la herida y vas a colocar un cartelito, un papelito que diga la hora y la zona en la que pusiste el torniquete, para que cuando llegue al hospital se lo retiren con los cuidados necesarios. Y si ya lo pusiste, no debes aflojarlo ni moverlo, nada, hasta que llegue al hospital. No sé si esto le doy a hacer en práctica, creo que no. Pero básicamente, ¿cómo hacer un torniquete? Tienes que darle dos, acá por ejemplo, ¿no? Le están dando 2 vueltas a la venda, tienen que realizar un nudo, luego van a colocar este objeto duro, en este caso un palo, van a girarlo hasta 1 o 2 nudos y después van a inmovilizarlo y por eso han colocado esta otra venda. Haciendo el torniquete ya no va a pasar más circulación. Eso quiere decir que el paciente va a perder esta parte de su brazo. Por eso se dice que se hace en amputación traumática. ¿Alguna pregunta ahí? No, señorita. Ya, ahora las hemorragias internas. Las hemorragias internas son las más peligrosas. O sea, en estas hay que tener bastante cuidado porque probablemente no nos demos cuenta. Y cuando ya nos demos cuenta sea demasiado tarde. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Qué circunstancias pueden llevar a que haya una hemorragia interna? Puede ser una fractura, por ejemplo, de la cadera, que ya habíamos visto que es la más grave, entonces puede ser fractura, puede ser por un traumatismo, que te has golpeado, por ejemplo, el tórax y eso esté causando una hemorragia, no sé, pulmonar o de algún órgano blando. Y también por úlceras. Hay personas que tienen gastritis, la gastritis se ha vuelto muy crónica, le han salido heridas en el estómago y luego estas heridas empiezan a sangrar. Entonces, eso también puede ser lo que cause una hemorragia interna. ¿Qué síntomas te indican que ese paciente tiene una hemorragia interna? Cuando el paciente está desorientado y cada vez lo ves más pálido, lo ves sudoroso, lo ves con la piel fría, tiene puede llegar a perder el conocimiento, aunque puede que no. Va a estar pálido, sudoroso, el sudor va a ser frío. Va a aumentar su frecuencia cardíaca. Ya habíamos visto, mientras pierde más sangre, su frecuencia cardíaca empieza a ser mayor y también la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia cardíaca y la respiratoria van a empezar a aumentar. Su pulso va a estar débil. Su pulso va a estar débil porque va a pasar muy rápido. Va a ser débil y rápido. Ya había explicado por qué, ¿no? Porque tu cuerpo cada vez está quedando con menos sangre. Entonces lo que empieza a hacer es bombear más rápido para que llegue a todo tu cuerpo la sangre que necesita.
y entonces tu pulso se va a volver más rápido, por lo tanto la frecuencia cardíaca, que es justamente el pulso, también va a ser mayor. Ahora, el llenado capilar ya habíamos dicho que debe ser menor de 2 segundos. ¿Y cuál es el llenado capilar? Presionamos en la parte de la uña, presionamos, se palidece, dejamos de presionar y debe volverse rosado nuevamente en menos de 2 segundos. Entonces, en este caso, el paciente no va a hacer llenado capilar adecuado y se va a demorar más de 2 segundos. ¿Qué tratamiento se debe hacer este paciente? O bueno, más que tratamiento, cuidado en realidad. Vamos a evitar la hipotermia. El paciente cuando empieza a tener una hemorragia, en sí interna o externa, empieza a bajar su temperatura. Justamente tiene sudoración fría, entonces eso hace que baje su temperatura. Entonces hay que abrigarlo, hay que poner sus pies en alto, así como en esta imagen, los pies en alto. Vamos a evitar que haya ropa apretada porque eso puede causar que sangre mucho más. Y el traslado al hospital debe ser inmediato. Quizás el paciente necesita una operación porque tiene dañado algún órgano, el hígado, por ejemplo, o el vaso. Entonces ahí sí o sí necesitan hacer una operación. Entonces, como les decía la semana pasada, las hemorragias internas no podemos hacer nada como prehospitalario, más que abrigarlo, tratar de poner los pies en alto para que sangre menos. Y eso es en realidad toda la ayuda que le podemos brindar. La mayor ayuda le van a poder dar en intrahospitalario. Entonces, lo que debemos tratar, si es que hay una hemorragia interna, es que llegue lo más rápido al hospital. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, todo claro, señorita. Ya. Ahora, con las hemorragias exteriorizadas. Denme un segundito, por favor. Ya, perdón, chicos. Ya, ahora vamos a ver las hemorragias exteriorizadas. Les había hablado que tenemos hemorragias internas y estas pueden ser exteriorizadas o no exteriorizadas. Pueden ser exteriorizadas o no exteriorizadas. Exteriorizadas es cuando han llegado a una cavidad que va a tener salida hacia el exterior. Por ejemplo, la otorragia. La otorragia es un tipo de hemorragia interna exteriorizada. ¿Por qué? Porque la sangre ha llegado hasta un punto en el que va a salir por el oído. Puede ser ocasionado por un traumatismo, que en este caso vamos a ver el signo de Babel, que es esto, que es esta parte detrás de los oídos, se les empieza a hacer morado. Y eso nos indica una fractura del piso medio de la base del cráneo. Esto es importante porque esto sí preguntan. Entonces acuérdense, otorragia, signo de Babel, y que esta es una fractura del piso medio de la base del cráneo y esta imagen es la que indica este signo, que se le pone morado en la parte de atrás del oído. Pero si simplemente es una hemorragia sin traumatismo, es porque quizás el paciente ha estado molestando su oído y el conducto externo del oído
ha empezado a sangrar. En caso de que no haya sido por traumatismo, no tiene tanta importancia en realidad. ¿Cuál es el tratamiento? No colocar un algodón, ni papel, ni nada. No debemos taponarlo. Simplemente colocarlo en posición lateral. Y si es con traumatismo, llevarlo al hospital. Entonces, si es con traumatismo, hospital. Y en este caso, si vamos a transportarlo al hospital, ya sabemos, ¿no? Ha sido con traumatismo, por lo tanto, la movilización debe ser en bloque. La movilización debe ser en bloque. Ahora, ¿qué es la epistaxis? La epistaxis es la salida de sangre, pero por la nariz. Otorragia, oído, epistaxis, nariz. Puede ser por una rotura de arteriolas, de repente el paciente ha empezado a estornudar, ha empezado a rascarse la nariz y eso indica que, bueno, no hay que preocuparnos mucho, ha sido simplemente una rotura de un vaso en la nariz. Puede ser sintomática cuando, por ejemplo, la hipertensión hace que el paciente a veces sangre por la nariz y puede ser traumática. Traumática, ha ocurrido un accidente, ha habido una fractura. Los ojos de mapache que se presentan cuando hay una fractura del piso anterior de la base del cráneo. Acuérdense de esto y diferencien esto, por favor. El signo de Badel y el signo de los ojos de mapache. Los ojos de mapache indican una fractura en el piso anterior de la base del cráneo. Y la de Badel indica una fractura en el piso medio. Entonces, ojos de mapache anterior. Y el tratamiento que se hace en la epistaxis, si es que ha sido por una rotura de arteriola o sintomática, simplemente hay que presionar y aplicar hielo. De esta forma, hacemos que haya constricción, el vaso deje de sangrar tanto y en unos minutos, aproximadamente de 4 a 5 minutos, la nariz va a dejar de sangrar. Pero nuevamente, si es traumática, tiene que ser llevado al hospital. Ahora, la hemoptisis es, el paciente va a botar sangre por la boca, pero esta sangre va a ser procedente del pulmón. En este caso, que, por ejemplo, lo más común, ¿no? ¿A qué pacientes le da hemoptisis? A los pacientes que tienen TBC. A los pacientes que tienen tuberculosis son los pacientes que tosen sangre y esta sangre es procedente del pulmón. ¿Qué síntomas tiene? Que la sangre que bote va a tener un rojo intenso. Esta sangre, como viene del pulmón, va a estar con burbujas o espuma. Y el tratamiento que se debe hacer es que tiene que estar en reposo semisentado y debemos hacer un traslado al hospital. En caso de hemoptisis hay que conservar la sangre que ha expulsado. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se sepa pues cuál va a ser el diagnóstico del paciente. Entonces, en hemoptisis sí debemos conservar la sangre. Ahora, ¿qué es la hematemesis? Y en esto sí tienen que aprender a diferenciar estos dos también.
porque la hemoptisis es la salida de la sangre por la boca, pero proveniente del pulmón. En cambio, la hematemesis es la salida de sangre por la boca, pero que proviene del estómago. Entonces, aquí el paciente va a vomitar la sangre. En este caso, la tose. Bueno, se puede confundir, pero en la sangre que bote en la hematemesis va a tener restos como de comida, que van a aparecer unos coágulos. Entonces, en la hemoptisis vamos a ver burbujas y espuma, y en la hematemesis vamos a ver como restos alimenticios. El tratamiento de la hematemesis va a ser colocarlo en posición de cúbito supino con piernas semiflexionadas. Vamos a colocar hielo en el abdomen y mientras pasa esto, llega la ambulancia. Vamos a hacer esto, ¿no? Pero llega la ambulancia e inmediatamente vamos a hacer un traslado al hospital, porque de repente ha sido por alguna úlcera en el estómago, quizás si ha sido por traumatismo, puede que el estómago sea el que se esté viendo afectado. Entonces, siempre traumatismo, llevar al hospital. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, señorita. Ya. Gracias. Ahora, tenemos otras 4 tipos de hemorragias exteriorizadas. Tenemos las gingivorragias, que en realidad estas no son tan preocupantes, ¿no? Se hace, por ejemplo, porque ha habido una inflamación en las encías. No sé, a veces nos sucede que nos estamos cepillando los dientes, nos golpeamos, sangra un poquito. Entonces, las gingivorragias en realidad no son la gran cosa, ¿no? No son importantes. Entonces, ahí no hay nada más que hacer. En la rectorragia, esta va a ser una salida de sangre, pero de color intenso. No he encontrado una imagen, pero es de color intenso, como un rojo muy como guinda, algo así. O un rojo muy intenso. Las causas van a ser una hemorroides o de repente tiene un tumor, ¿no? Puede ser por eso. El tratamiento simplemente, si estamos viendo que, bueno, el paciente está teniendo este tipo de sangrado, entonces tiene que ir y consultar con el médico para que le haga un análisis, unos exámenes. De repente no es un tumor, no tiene que asustarse tanto, simplemente puede ser una hemorroide. Ahora, ¿qué es la melena? La melena va a ser, más que sangrado, es que el paciente, más que sangrado, es que el paciente va a tener, o sea, va a ser heces, pero que son negras, así como se ven aquí en esta imagen. Se ven muy, muy oscuras, son malolientes, son como untosas o pegajosas, y bueno, lo más característico es que son así, muy, muy oscuras. ¿Qué puede causar una melena? Puede ser una hemorragia en las vías digestivas altas, y eso nos hace pensar que la melena pues es una hemorragia, es bueno, el sangrado, pero de una sangre que ha sido digerida. O sea que esa sangre está viniendo desde el estómago y finalmente terminada en unas heces oscuras. Y esta puede coexistir con una hematemesis. Es decir, que puede que el paciente esté defecando este tipo de heces y además esté también vomitando sangre. Si es que tiene este tipo de heces, el traslado al hospital debe ser urgente. Y por último, la hematuria. La hematuria es el sangrado a través de la orina. Hay 2 tipos, tenemos a la microscópica y a la macroscópica. Microscópica es porque en sí la sangre no la vas a poder ver. Se puede hacer con un análisis, ¿no? Te haces tu análisis de orina y ven que hay ciertas, así como aquí, glóbulos rojos en la orina, pero que no se pueden notar a simple vista.
En cambio, la macroscópica es que básicamente el paciente está orinando sangre y se ve muy roja. Entonces, ahí es cuando el paciente en realidad se asusta más, ¿no? Más que en la microscópica. ¿Qué puede causar una hematuria? Puede ser causado por una infección urinaria, puede ser por un tumor, puede ser por un traumatismo abdominal, también puede ser porque está algo mal en las vías urinarias. Quiero poner vías urinarias. Y el tratamiento va a ser que el paciente visite al médico. Normalmente la visita al médico lo va a hacer si es que no, o sea, simplemente se siente mal y ya ahí le van a decir que está teniendo una hematuria, pero microscópica. Y el traslado urgente es porque el paciente se asusta mucho y ya porque literalmente ha orinado sangre, entonces ahí es donde los pacientes mayormente llaman a la ambulancia y van al hospital. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ya, ahora tenemos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico, les había dicho, primero tu cuerpo va a tratar de restablecer todo, con la poca sangre que tiene. Estás perdiendo sangre, entonces tu cuerpo va a tratar de hacer todo lo posible para sobrevivir. El shock es cuando ya no puede más. Entonces, aquí, como dice, es cuando las células ya no van a tener la sangre suficiente que necesitan y ya no van a poder realizar su función. Entonces, todo tu cuerpo va a empezar a bajar los signos vitales. Empiezan a bajar los signos vitales. Y aquí tenemos, ¿no? Palidez, ya habíamos visto, ¿no? Eso en sí es de hemorragia, la palidez. El pulso se va a sentir débil, va a haber una sed excesiva, la respiración va a ser lenta. ¿Se acuerdan que mencioné que en la hemorragia normalmente la frecuencia respiratoria aumenta al igual que la frecuencia cardíaca? En este caso, ya cuando llega al shock hipovolémico, como tu cuerpo ya no puede más, ya no da más, entonces dice, bueno, ya estoy cansado, he agotado todas mis fuerzas y tu frecuencia respiratoria empieza a bajar. Y al igual que baja tu frecuencia respiratoria, también baja la frecuencia cardíaca. Va a haber una alteración de la conciencia, probablemente en el shock hipovolémico ya el paciente, bueno, dependiendo de la clase, aquí vamos a ver, dependiendo de la clase, el paciente se va a encontrar en diferentes tipos de alteración de conciencia, pero va a llegar un punto en el que ya va a estar, ya no va a estar consciente, puede entrar incluso en coma. Y también va a tener hipotermia. Ahora, ¿cómo se reconoce un shock hipovolémico? Cuando el pulso radial va a estar va a ser entre 80, va a bajar su frecuencia respiratoria y también va a bajar su presión. En el tratamiento, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a corregir las causas del shock. Por ejemplo, si está sangrando mucho en su pierna, entonces lo que se va a tratar es que se va a, como les expliqué, ¿no? Por ejemplo, un torniquete, entonces eso es tratar de corregir esta causa de shock. También vamos a minimizar la pérdida de líquidos. Va a haber una monitorización para ver cómo están sus signos vitales. Se le va a administrar tratamiento. Eso es para la reposición de líquidos. Y hay que tratar de prevenir las complicaciones. Nada más. Aquí les he puesto
una gráfica de shock hipovolémico para que lo revisen, y si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a las preguntas del pretest. En este caso, chicos, el sangrado a través del árbol bronquial es llamado La segunda. ¿Perdón? ¿Alguien habló? La segunda opción. La segunda dice. Hemoptosis, creo. Hematemesis. Hemoptosis. Sí, la última. Ya, sí, la respuesta correcta es la hemoptisis. La hemoptisis, ¿no? ¿Por qué? Porque es del árbol bronquial, es decir, que viene del pulmón. Del pulmón. Entonces, justo habíamos dicho que la hemoptisis es la salida de sangre por la boca, pero proveniente del pulmón. La hematemesis es de las vías digestivas. Ay. Ya. En esta, chicos. Diarrea e hipo. Sí, la segunda. No, la tercera, la tercera. Sí, de reír. Aquí. La segunda, la Epistaxis. segunda. La epistaxis habíamos dicho que es el sangrado por la nariz, ¿no? Nariz. Sí. En este caso. La El cuarta. torniquete. No le haga caso a ella, señorita. Está muy costosa que se copió todo. Muy bien, la cuarta. Porque habíamos dicho que nos dicen amputación traumática e inmediatamente pensamos en torniquete. Y siempre hay que indicar hora y lugar en donde se ha colocado el torniquete, ¿no? Entonces, eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias por asistir. Les voy a pasar el post-test y ya también les voy a pasar después la grabación y la grabación va a estar en YouTube y y el PPT para que puedan estudiar para su pasito y su práctica. Y bueno, el examen también. Hasta luego, chicos, cuídense, que les vaya bien. Hasta luego, señorita Thais. Yes. Gracias.